Hola, soy Manu Donbierer en mi casa, su casa, en Acapulco. De nuevo salí unos días al centro del país y no fue fácil. No fue fácil porque este fue un fin de semana histórico. Histórico en grandes cosas e histórico para la pobre gente que vive alrededor de la Ciudad de México, que ya tiene, más allá de los límites oficiales, 18 millones de personas. Se comprende que para alguien que vive tranquilamente frente al mar, pues ya esto es un momento un poco más difícil de los que vivo en este deleite que es este puerto. Pero bueno, no voy a quejarme de haber ido, porque fui a una boda de uno de mis nietos, de mi último nieto varón, y estuve muy feliz. Bueno, a ustedes lo que les quiero decir, queridos amigos, es que es histórico este fin de semana, pero histórico a nivel mundial. Se inauguró el aeropuerto AIFA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que es el que hizo este gobierno tras una serie de problemas inauditos de lo que estaba pasando, resultado, por supuesto, de lo que estaba pasando, no solo del gobierno anterior, sino de los 5 absolutamente indecentes gobiernos neoliberales que tuvimos en México. Se inauguró el 19 de marzo, es decir, entre dos fechas importantísimas, que naturalmente fueron de vacaciones en México. Era el nacimiento de Benito Juárez, nada más ni nada menos, y posteriormente, el 18 de marzo, el día en que Lázaro Cárdenas le devolvió a México su petróleo. Los que conocen un poco nuestra historia sabrán cuán importantes eran esas fechas. Pero además, tras el aeropuerto, el AIFA, hay toda una historia impresionante. Cuando llegó al poder, por fin, el presidente López Obrador, el aeropuerto se había iniciado con una serie de locuras que eran verdaderamente inconcebibles. Se estaba haciendo un aeropuerto que costaba naturalmente una fortuna a México y que sobre todo iba a durar 8 años en hacerse, siendo que pues los sexenios en México son, como su nombre lo indica, 6 años. Entonces el aeropuerto anterior, sobre un lago, secando un lago, en una región maravillosa en sentido natural, se iba a hacer ahí el aeropuerto. Cuando llegó el presidente actual, dijo, no, pues esto hay que hacer primero que nada una consulta. Y se hizo la consulta. Desde luego la prensa vendida a los antiguos conservadores, que ya son simples derechistas, que quieren conservar sobre todo el dineral que le sacaban al país, que por eso se llaman conservadores, se pusieron como locos cuando les dijo, no les voy a permitir semejante negociazo, porque además querían destruir el actual aeropuerto de la Ciudad de México, y querían apoderarse de una gran área, de una zona
impresionante alrededor de lo que hubiera sido el aeropuerto, que son dos que hay juntos, creo que se llaman el A y el B, el antiguo, el que conocimos todos, y posteriormente uno que hizo bastante mal el presidente Fox. Querían deshacer todo eso y adueñarse prácticamente de una importantísima zona de la Ciudad de México. Cuando se vio esto, yo creo, a mi entender y en mi concepto y el de muchos, era ¿cómo haces un aeropuerto sobre un lago? ¿Por qué? Puedes hacer aeropuerto sobre el mar, porque no te queda de otra, pero no lo haces sobre un lago. Y recordemos que la Ciudad de México está asentada sobre una gran y maravillosa, parece ser, porque esa no la vi, aunque soy muy vieja, no vi en los años 500, ¿verdad?, cómo era la Ciudad de México llena de lagos. Bueno, pues eso es lo que hicieron estos. Quisieron poner en un lago un aeropuerto. No podía ser, se hizo la dicha consulta que mencioné y la gente de alrededor dijo no puede ser. Se cambió la ley y se inició una nueva construcción que realizó el Ejército de México. Cosa que es muy sintomática. En México tenemos un ejército, pero no para matar a otros ni a los de adentro, como sucedía en tiempos pasados con otros gobiernos, seamos francos, y como sucede en otros países. Tenemos un ejército ahora para servir al país, un ejército popular y un ejército sumamente organizado desde el punto de vista científico. Entonces fueron muchos, no tenemos tiempo de hablar de esos nombres, pero ya vendrá en los libros de historia, los ingenieros militares que organizaron este nuevo aeropuerto en un inicial pequeño aeropuerto militar que había en tierra firme, como debía ser, no en un lago, y en un lugar del país, en el Estado de México, porque aquí hay muchas cosas que se llaman México, no solo el país, que ya debería quitarse esta historia de los Estados Unidos mexicanos, aunque haya sido Juárez el que lo haya nombrado así, copiando a los otros Estados Unidos, que por cierto, también ya deberían encontrarse un nombre propio, porque eso de que se llamen América, pues no, América es todo un continente, no hay por qué decirle, en Europa sobre todo, me da mucho coraje personal, porque yo soy americana de origen muy europeo, lo que ustedes quieran, pero muy americana y muy mexicana. Entonces en Europa hablan siempre de les Amériques, las Américas, en Francia sobre todo. Y no nada de les Amériques. Es un solo continente que se llama América. Y no pertenece a ningún país en especial. Como decía el señor Monroe, que fue el que dijo América para los americanos, cuando se quería quitar de encima a los ingleses que los conquistaron, como a nosotros los españoles. Bueno, pero no vamos a irnos en la historia tan largo porque no acabaríamos. El aeropuerto en cuestión se hizo en 3 años, menos de 3 años, lo hizo el ejército mexicano con si ustedes pueden ver por ahí los videos, los documentales que están siendo vistos por muchas personas en el mundo, aplaudirán como aplaudo yo. Esto sucedió y fue una verdadera especie de revolución en el centro de México,
por lo que les decía anteriormente, de que los neoliberales se querían verdaderamente apoderar, hacer otra ciudad de ellos dentro de lo que es la ya enorme metrópoli, que no solo era antes, cuando yo era niña, cuando yo, no sé si cuando nací, pero cuando yo era niña tenía 2 millones de habitantes. Ahora la zona urbana tiene 18 millones de habitantes. Entonces es un aeropuerto, la idea fue hacer ese aeropuerto para todo el país, que cada ciudad, por supuesto, conserva su propio aeropuerto. Pero este es el aeropuerto central de todo el país y está en una zona que véanla ustedes, busquen documentales, vale la pena. Y yo quisiera verdaderamente felicitar al ejército, a los ingenieros militares que hicieron esto. Qué bueno que en lugar de andar matando gente, hagan ustedes cosas por la patria. Esto es importantísimo. Y lo mismo para la Marina. En ese sentido, estoy muy contenta. Son un poco los marinos aquí en Acapulco, se creen los reyes, pero en fin, los marinos son los que se tienen que ocupar del mar, los soldados, ingenieros militares y demás de sus grandes universidades tienen que hacer obras y cuidar al pueblo, para el pueblo, no para unos cuantos. Bueno, el caso es que ya tenemos el aeropuerto terminado unos días antes, al parecer, de lo que se había previsto, y es increíble porque el otro sí hubiera durado todavía otro sexenio hacer el tal aeropuerto de un famoso, no sé qué, arquitecto especializado, Demostró, por lo que les estoy diciendo, que en México se pueden hacer grandes cosas sin necesidad de nadie, con la gente que tenemos aquí, en este país, uno de los países de América, uno de los muchos países de América. A propósito de los países de América, quiero decirle algo a los estadounidenses. Todavía no les encontramos un nombre. Gringos, a algunos les gusta, a algunos no. Bueno, ya es hora de que se busquen un nombre, por favor, ya. No son los Estados Unidos de América, ya son uno de los muchos. Y esto que les digo tiene importancia para este día, porque en cierta forma, dentro de todas las innovaciones de este gobierno, pues se está haciendo una verdadera independencia del enorme y muy hermoso país de junto. Grandote, grandote, grandote. Está logrando una verdadera independencia. En cambio, los neoliberales lo habían verdaderamente entregado a México, a los Estados Unidos actuales, los que se dicen de América y que estoy tratando de no decir, yo conste. Bueno, México va a ser un país independiente en materia petrolera, como ya hemos visto y vamos a ver en otros momentos. Va a ser un país que va a recuperar lo suyo completamente. Y esto, por supuesto, están todos los que están, los derechistas, están furiosos. Aquellos que fueron a Europa a buscar a Maximiliano, qué tipazo, tal Maximiliano de Habsburgo. Era un tipazo, y en otro momento les platicaremos sobre su historia. Bueno, entonces el aeropuerto en cuestión ya queda para todo el país, no solo para la Ciudad de México. Es un aeropuerto fantástico en medio del país, y para un aeropuerto pues hay que hacer una serie de cosas, hay que hacer todo tipo de carreteras, bla, bla, bla. Pero recordemos que fue cuando se les cayó el inmenso negocio que iban a hacer
los anteriores neoliberales y especialmente los panistas y preanistas y todas estas antiguas historias de políticas del país, pues lo que hicieron fue levantar una queja tras otra. Como están muy en contacto todavía hay que reconocerlo, con el Poder Judicial, que francamente ya debería ponerse las pilas, caramba. Pues no, porque les dan mucho dinero. Todavía la mordida, la corrupción en México está muy arraigada. Voy a decir una cosa que me van a odiar muchos, pero pues es la verdad. La verdad es que está muy arraigada la corrupción en el Poder Judicial de este país. Hágame usted favor. Si usted no conoce México, pues sepa que puede confiar en quien sea, pero poco en el Poder Judicial. Bueno, la obra de AIFA, como se llama el nuevo aeropuerto, por el nombre de Ángeles, Felipe Ángeles, que fue un héroe mexicano, al que, por cierto, hasta eso les molestó, que pusieran, que hablaran de él, que porque había sido sacado del poder, que porque no sé qué. Y le contestó, por cierto, hoy en la mañana el presidente muy bien a los que decían eso. Un amigo mío, el sobrino de un amigo mío, dijo semejante tontería. Entonces no voy a decir su nombre, francamente, pero dijo que cómo le habían puesto ese nombre al aeropuerto si había sido metido a la cárcel y no bla, bla, bla. Y el presidente les contestó una cosa que me dio verdaderamente mucha risa. Bueno, todos los héroes mexicanos, Miguel Hidalgo y Costilla, estuvo detestado durante años, fue a la cárcel, le cortaron la cabeza, lo metieron Bueno, ya sabremos, lean la historia de México. Y estamos saliendo precisamente de ese tipo de historias. Y el Poder Judicial, pues esperemos que se pongan las pilas, y si no, pues no sé, no soy política en ese sentido, pero no tengo nada que ver con el gobierno. Las cosas son como son, pero sí, esto ya debe terminar. Pero hoy es, en este fin de semana tan especial, como decíamos, tan histórico, pero esto se va a recordar como una gran cosa. Por otra parte, se evidenció alrededor de la parte central de México lo absurdo que fueron otros gobiernos anteriores que jamás hicieron trenes, que quitaron los trenes de México, los ferrocarriles de México, y le vendieron los pocos que había a Estados Unidos. Ese fue el señor Zedillo, el último presidente priista realmente, porque Peña Nieto no lo era ya. Peña Nieto era un cuentista, simple y sencillamente un cuentista. De un estado en donde yo viví algún tiempo, por cierto, el Estado de México, al que quiero mucho, primo del actual gobernador, que es también del PRI, y bueno, no me puedo meter en semejantes líos y tratar de contarles toda la historia en un ratito. Pero bueno, el aeropuerto está y significa mucho más que la posibilidad abierta de México, donde van a venir millones de personas. El aeropuerto parece está técnicamente maravilloso, dicho por muchas personas conocedoras de este tipo de asuntos, pero además significa mucho más del puro hecho físico de un aeropuerto. Significa haberse quitado de encima una pues absoluta dependencia de Estados Unidos, del país llamado USA.
Nos hemos quitado esto. Una senadora de Estados Unidos, ingenuamente o cínicamente, quién sabe, dijo que había que investigar a AMLO, al presidente de México, porque ya se estaba independizando de Estados Unidos, figúrense ustedes. Esto es más o menos lo que le dijo, y es lo que trato de explicar lo que siento respecto a no es solo un gran aeropuerto lo que se ha hecho, que se inauguró, no es solo una cosa técnica la que estamos celebrando. Estamos realmente celebrando una especie de enésima independencia. En el caso comercial, en el caso, pues, evidentemente, de vuelos y de aéreo, en fin. Que, por cierto, estamos también independizándonos, y esto no hemos hablado todavía de ello, estamos independizándonos de los canales de un océano al otro, puesto que ya también vamos a tener un tren magnífico que va a ir del océano Atlántico al Pacífico y viceversa, obviamente, ¿verdad? Entonces, sí creo que estamos en un momento histórico de México, y yo me doy por encantada de lo que está haciendo este gobierno, de lo que hizo el ejército, de cómo lo hizo, y creo que este es un salto hacia adelante del país formidable. ¡Viva el AIFA! Y el otro va a volver a ser un lago, y eso es lo que en lo personal me dio mayor gusto de todo. Las personas que habían protestado contra que hicieran un aeropuerto en un lago, pues no van a quedarse con esto para hacer otros asuntos comerciales como posiblemente tenían en mente, quién sabe, porque esto va a ser un área natural, totalmente natural, regresándole a Tenochtitlan, la ciudad, no sé si en el Estado de México o no Estado de México, que son divisiones políticas posteriores, lo que ustedes quieran, pero le está regresando este gobierno al México que fue, al México lacustre, de aquellas enormes lagos y lagunas que fueron, está regresando un poquito. Y la parte del aeropuerto que se cerró, que se canceló después de 2 años y que iba a costar una fortuna, pero sobre todo iba a estar hundiéndose constantemente, volverá a ser un lago para México. Y yo propongo también que se cambiara el nombre de ese lago cuando ya esté organizado, pero eso lo veremos, espero, dentro de algún tiempo, cuando ya un lago se recupere, cuando los pájaros vuelvan a volar sin problemas con los aviones, cuando ese país del que vinieron tantas personas de tantos lugares, siempre pensaron en lo que era México. En cuanto a la senadora o lo que sea, esta señorita que habla de que esto es una rebelión de México, tiene toda la razón, pero es que no sabe mucho de historia, y tendría ella misma, como muchos otros, desgraciadamente también muchos mexicanos, que volver a leer un poco. Bueno, pues simplemente me despido de ustedes con la frase del presidente: misión cumplida. Soy Manu Dornbierer en Acapulco, y espero que ya nos tocará también aquí un poquito de revolución. Nos vemos pronto.